Hoy nos encontramos con la licenciada Jessica Huapulema, dirigente indígena de aquí de la provincia de Bolívar, Cantón Guaranda. Cuéntenos, licenciada Jessica, ¿quién es Jessica Huapulema? ¿De dónde viene? ¿Cómo fue su niñez? Cuéntenos un poquito, por favor. Buenos saludos cordiales. Es un placer tener que compartir con ustedes. Bueno, ¿quién es Jessica Huapulema? Jessica Huapulema es una mujer que nace desde las faldas de la Hacienda de los Pinos, antes conocida como la Hacienda de los Andrades, ¿no? Bueno, Jessica nace en una comunidad indígena, Quibillungo, y posteriormente se traslada a la comunidad de Wopongoto Bajo, en donde en esa temporada, por los 90 y todo, había el primer levantamiento indígena y todo lo demás. El acceso a la educación no fue tan fácil para nosotras las mujeres. Entonces, Jessica nace desde un movimiento, desde una familia indígena, Runa, quechua hablantes. Entonces se enfoca en los estudios primarios en la unidad educativa Verbo Divino, y luego pues en el colegio militar Eloy Alfaro, pero por cuestiones de la vida el hogar fue disfuncional, ¿no? De nuestros padres, entonces tuvieron que, bueno, así es la vida, ¿no? Se separaron, tuvieron cada quien su destino, entonces pues eso dificultó mucho el poder desarrollar mis estudios, entonces había que trabajar. Bueno, empecé trabajando de niñera, cuidando bebés, y luego pues empecé a trabajar también de pocillera en un restaurante, luego lavaba platos, luego de lavandera, lavaba la ropa. Y bueno, pues finalmente hasta cuando fui a trabajar de lo que es función pública, pues trabajaba en construcción. Pegaba cerámicas, ayudaba y de todo. Entonces, una vida un poco loca, pero de aprendizaje, de experiencias. Y en el camino fui encontrando mucho, ¿cómo le diría? El valor realmente de cómo poder formarse. Digamos que me enamoré del estudio, más allá de enamorarme sería un hombre. Entonces me enamoré del estudio porque considero que estudié a distancia en el colegio Doctor Eugenio Espejo, terminé la secundaria, me gradué del colegio y me dignifica, ¿sabes? Tener el valor de compartir con estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar, porque el primer título me formé ahí, seguí informática educativa. Entonces, Jessica se va terminando como que la etapa estudiantil ya en la licenciatura. Luego, pues, como que quedamos incompletos, como que descansamos por ahí un año y decimos no, como que hay que seguir. Y continuamos con el estudio de la maestría. Bueno, la primera maestría la seguimos en Angelópolis. Después, como que me gustó otra maestría de educación e innovación también. Seguimos en la OBJ, que todavía está pendiente ese título. Y después incursioné en el mundo del doctorado. Pero me costaba muchísimo, ¿sabes? Así contándote así la plena, como se dice. Mucha deuda, a veces he tenido que endeudarme, he tenido que darle mis gustitos, ¿no? He tenido que dejar de viajar, a veces no me he ido incluso a fiestas, he tenido que estudiar, prepararme. Me gusta mucho apoyar en el tema de proyectos, tesis, planificaciones, cursos, entonces he sido de apoyo fundamental para algunas personas, ¿no? Ajá. Algunos Jessica, seres humanos. en este punto, ¿qué recuerdo tienes de tu familia y cómo ha influido para la persona que ahora es usted como dirigente indígena? ¿Qué fue lo que le puso ese plus para que usted diga quiero trabajar con las comunidades indígenas? Si bien es cierto, eh, ahora tenemos bastantes de las comunidades indígenas profesionales, como dicen, ¿no? Tercero, cuarto nivel, pero ya casi no regresan a esas comunidades para aportar, para guiarles a nuestros comuneros, nuestra gente de las comunidades indígenas. ¿Qué fue lo que influyó? ¿Qué recuerda de su familia? ¿Cómo influyó para que usted ahora sea una dirigente? Que de hecho ahorita ha sido una de las mujeres dirigentes de aquí, de una organización grande de aquí de la provincia, pero que también ha tenido retractores. ¿Qué fue lo que influyó en usted? Bueno, sí, por supuesto. Tuve la emoción de compartir un poco mi niñez de los 3 o 4 años, cuando nosotros vivíamos todavía en haciendas, con el
cacicazgo y todo eso. Incluso yo recuerdo que hoy son concejales. Los abuelitos, los antepasados fueron nuestros capataces, quienes nos humillaban, nos trataban mal a nosotros los comuneros, pues no. Me influyó mucho mi abuelita. Mi abuelita fue muy fuerte, fue una mujer que luchó mucho, enviudando muy joven, pues hizo lo posible para mantener unos terrenos que hasta la actualidad vivimos, ¿no?, en la comunidad. Entonces tuvimos nosotros la visita de Nina Pacari cuando yo tuve 3 años de edad. Entonces, Nina Pacari visitó nuestros predios y como que influenció ahí, como que decir, yo quiero ser como ella, como que quiero conocer, quiero tener conocimiento, quiero preparar. Y nace la idea de las computadoras y decía, yo tengo que profesionalizar. Y luego, pues a los 12, 13 años nosotros ya incursionamos en la comunidad apoyándoles en secretaría a nuestros padres. Entonces, pues luego a los 15 años visité la FECA Bunari y siempre no nos hacían valer, así en otras palabras, nosotros no fuimos valorados. En aquella ocasión era la vieja dirigencia, ¿no? Estaban ahí y nos decía que para qué hemos venido. Que somos recién aparecidas, que nos vayamos. Entonces, como que a los jóvenes no nos tomaban en cuenta, como que peor a las señoritas, peor, o sea, a los niños, ¿no? Era como que nosotros estábamos de más ahí. Entonces, yo siempre alzaba la mano y decía, quiero opinar. Sentía la necesidad de opinar, de dar sugerencias, pero no fuimos tomados en cuenta. Entonces, es ahí donde cuando prácticamente me echaron, ¿no? O sea, me echaron de ahí porque no me dieron más la posibilidad de generar ese debate, sugerencia. Entonces me prometí, ese día nació ese pique, como se dice al argot popular, me prometí como Jessica Guapulema incursionar en el tema del liderazgo. Me prometí en la puerta de la FECA Bunari y dije, un día Jessica va a volver profesional, con trabajo estable, va a regresar a decir qué es liderazgo y a decirles de que nosotros como juventud tenemos la capacidad de sugerir. Y así estamos, así lo he hecho. Y actualmente, ¿cómo ves esto de la dirigencia indígena, de dirigencia, al menos que una mujer esté dirigiendo? ¿Cómo la ves por parte de las organizaciones aquí en la provincia, afuera también? ¿Crees que ha cambiado un poco o sigue de la misma manera en el pensamiento de que solamente un hombre puede dirigir, que solamente un hombre puede estar al frente? ¿Crees que usted que ha cambiado en algo esto? Te comento que es muy complejo, es muy difícil, hay mucho machismo. A nivel de las comunidades, muy poco, al menos en las nuestras en Ventimilla no hay mujeres presidentes, mucho menos en las organizaciones. En la organización provincial hay 18 organizaciones y la única quien ha llegado a ser presidente en las de segundo grado ha sido Jessica. Una vez, sí, tuvieron en la provincia mujeres presidentes, pero no las dejaron liderar como debería ser. Y de hecho, para mí tampoco ha sido camino tan fácil. Me he echado muchas piedras, pero yo he cogido cada piedra para ir construyendo y he tenido que ser como el aceite, ¿no? Que todo me resbale, porque hay ocasiones que atacan muchísimo, 2 o 3, sobre todo cuando no te alineas políticamente, porque creen que eres dueño de una verdad, entonces te obligan a veces a pensar y no debería ser así. Pero bueno, hay que seguir. Ha cambiado en Jessica, sí, porque siempre he dicho, yo no voy a ser tanta útil de nadie, la presidenta Jessica, y ella va a mandar obedeciendo a la comuna, a los comuneros. Entonces a algunos les ha chocado, sobre todo en la parte política, creen que a veces ser candidato es la única herramienta política. No lo vemos así. La herramienta política también es la educación, la salud, es la forma como te autopreparas. Entonces no ha sido fácil el camino del liderazgo. Hay cargas emocionales. ¿Cuáles son las cargas emocionales? Porque estás pensando en ama de casa, estás pensando como madre, como esposa, como profesional. Nuestra vida cotidiana no es tan normal como de liderazgo de los compañeros varones, porque ellos van a sus reuniones, emiten comentarios y todo, pero para nosotros el camino es complejo, es muy difícil, sobre todo cuando te dejan secuelas de autoridades mujeres que no han hecho una buena administración pública, sobre todo así. Claro.
Cuéntenos, usted ya cuando llega a esto de la dirigencia, ¿cuáles han sido los retos con los que se ha enfrentado lo más fuerte como mujer, como dirigente, joven, entre medio de tantos hombres, como les llaman, no? Porque tradicionalmente se ha venido haciendo que los hombres tienen que ser los dirigentes, pero llega una mujer aparte de esto joven, con una ideología distinta, con un pensamiento crítico. ¿Cuáles han sido los retos a la que usted ha tenido que enfrentarse para continuar con su trabajo hasta el momento que ha sido de paso también reelecta nuevamente, ¿no? Como dirigente indígena? ¿Cuáles han sido los retos que usted se ha enfrentado? El primer reto ha sido el machismo. El segundo reto ha sido romper estructuras enmarcadas a idealismos vanos o sistemas politiqueros. Ha sido el tema caudillista, en donde tratan de jalarte a cómo piensan ellos. Creen que sus dirigencias han sido perfectas y han tratado de humillar. ¿Cuáles son otros de los factores? La vulneración de derechos. Por el mismo hecho de ser mujeres, nosotros 3 veces discriminadas. Por ser indígena, por ser mujer y otra que también nos ha dificultado muchísimo ser madres. Hay muchas ocasiones que tenemos que sacrificar el hogar por tratar de cumplir un liderazgo. Entonces es un reto terrible, es un reto muchas veces fantasioso para algunas personas. Dicen, no, pues es que ella no tiene nada que hacer y es profesional. Entonces los estereotipos han enmarcado a la sociedad y en mí misma ha marcado un antes y un después. El tema de estereotipos es terrible. Entonces dice, esa mujer no, es que va a ser. Pero hemos tratado de dar menos discurso y ya cuando se da la praxis hemos tratado de decir esto hicimos. Y sabes, no hemos necesitado hacer ningún documento escrito para decir es necesario, pero no fundamental, el tema de los informes, porque decimos la sociedad de lo que hacemos. Ujú. Y sí, también te comento así algo terrible. Nuestra gente a veces también nos critican a nosotros con el tema de burdeles, ¿no? Con el tema de servicio de netclub, sobre todo los ilegales. Hemos tenido que visitar, cerrarlos, entonces como que eso no les gustó. El tema de expendio de licor, el exceso trae consecuencias fatales. Entonces hemos visto sectores, comunas donde hemos tenido que intervenir. Entonces ellos como que nos han atacado, dicen sí, que están en contra del emprendimiento, que están en contra de los comuneros. Y cuando 2 o 3, no podemos decir que el licor, el exceso, el negocio, claro, quien vende está bien, pero quienes están consumiendo, hay exceso también, hay consumo de marihuana, consumo de estas sustancias que están dañando hogares. Ha habido autosecuestros, inseguridad, entonces ahí sí somos hilados. Entonces son desafíos grandes, retos que para una mujer consideran que nos quedan cortos, pero está comprobado que sí podemos. Claro, de hecho sí nos ha demostrado que está comprobado. Incluso es una de las organizaciones a la que usted dirige, ha sido una de las organizaciones que más ha resaltado aquí en la provincia, se podría decir, ¿no? Igual que las otras provincias también cuando resaltan, pero la organización suya ha sido nombrada por hacer justicia. ¿Qué tan difícil ha sido para usted combinar con este conocimiento, la tradición ancestral, con lo tradicional? Hablando en específico cuando ustedes hacen la justicia indígena, ha habido por algunos periodistas, algunos que no conocen sobre esto, incluso a veces tildaron de ya que son salvajes, ¿no? Pero De satanizar, sí. sí, fueron satanizados, incluso por eso digo, habían compañeros comunicadores que incluso siendo indígenas, no sé si lo desconocen o no sé si por ganar protagonismo, también hablaban este tipo de cosas de que no, que son salvajes. Pero ¿cómo ha sido para usted luchar este tipo de cosas? Hacer entender que también en la Constitución también estamos amparados por la ley indígena, donde se puede tomar cartas en el asunto, arreglar también estos problemas dentro de las comunidades. ¿Cómo ha sido para usted esta lucha continuar sabiendo que también hay comuneros detractores? Sí, el tema de la justicia indígena, el derecho propio, nace cuando empezamos a empoderarnos del liderazgo y leer la Constitución. Nos gusta leer mucho. Jessica Guapulema le encanta prepararse
le gusta leer. No es normal, como me dicen los comuneros de mi familia, dicen, coge el asadón, vamos a la chacra. Digo, no, yo tengo el espacio para coger en la chacra, tengo el espacio para sembrar, cultivar, incluso criar animales menores. Pero mi espacio de lectura tiene que ser así. O sea, mi espacio, aunque sea un audiolibro, tiene que llegar. Entonces, a través de esa preparación nace el tema constitucional, los aspectos nomotéticos constitucionales, los principios básicos del derecho a la vida, los derechos, el no vulnerar derechos, el dar derecho a la defensa y todo eso. Entonces, nace esa idea, ¿no? Entonces, me pongo a investigar. No lo ha hecho Jessica sola, ha sido con nuestro Consejo de Gobierno, con Jorge Chimbolema en la vicepresidencia, con Gloria Ushka la secretaría, con Ángel Tandapilco en el tema jurídico, aunque muy en el sistema ordinario, nosotros ya más enfocados a lo consuetudinario, tradiciones, costumbres comunitarias. Entonces, en nuestro secretario de Deporte, Jorge Tares, ¿no? Nos hemos reunido y hemos dicho, bueno, aquí hay poder, esto es poder, ¿y cómo es que vamos a iniciar? Entonces empezamos a prepararnos, pero nosotros empezamos desde lo tradicional, no de un libro. Yo empecé de la Constitución, pero mis compañeros decían, la letra está, la ley ya está, vamos a visitar a nuestros taitas y mamas. Y es así como a través de la investigación etnográfica, triangulando información, es interesante el tema de la investigación. Nosotros triangulamos información a través de entrevistas, a través de conversatorios, de diálogos abiertos, siempre respetuosos de cada comuna. Entonces visitamos a los taitas y encontramos algunos que ya están fallecidos, otros que todavía nos siguen acompañando. Nos comentaban de las juntas anticuatreras, nos comentaba de cada comuna y decía, les dábamos bollerazos, pero en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, porque la religión se mezclaba y que antes no nos permitían estudiar. A través de toda esa triangulación, nosotros íbamos determinando cómo es que llegaban las sentencias indígenas a las comunas. Entonces nosotros decíamos, entonces es verdad que el 5710 desarrolla, crea y aplica una jurisprudencia, pueden hacer una ley, o sea, puede haber. ¿Cómo es que nacen los tipos de yaquis? Decíamos, ¿qué es guaguayaqui? ¿Qué es un conflicto, una controversia, una litis? Entonces nos decían, es que los linderos, eso provoca una ruptura comunitaria. Pelean entre ellos y las comunas son entre familias. Entonces, eso hay que resolver. Y decíamos entonces, vamos. Y luego venía el tema de acoso sexual, violaciones, abusos. Decía, eso es un mama yaqui, algo grande, un hatun yaqui, algo que ya está rompiendo no solo a la comuna, sino también puede ser a la organización, a la provincia. Entonces así fuimos entendiendo. Y sí, no fue complejo, o sea, nos fue muy complejo, muy difícil al inicio, porque teníamos que comprender, o sea, qué tipo de problema tenían para dar solución. Entonces ahí nace el tema de la justicia indígena. Sí, nos han atacado medios de comunicación, periodistas al inicio. Nos decían, son salvajes, bañan en agua fría con ortiga. Entonces nosotros decíamos, por favor, no nos satanicen, no somos salvajes, está en la Constitución. Me decía si tienen normas, si tienen reglas. Somos constitucionales. Nosotros hacemos de acuerdo a tradiciones y costumbres, con participación de mujeres, niñas, niños y adolescentes. ¿Que por qué tienen que estar los niños en el paro? ¿Que por qué tienen que estar los bebés en el paro? No, porque somos familia, somos de ellos. Y nosotros, si vamos a una entrega y si morimos, pues morimos, pero la familia está ahí. Los a ellos están ahí. En una ocasión del Toro Tomás incluso decía que ¿por qué hablamos con los animales? Que estamos locos. ¿Cómo aplican justicia indígena entendiendo a los animales? Nosotros decíamos, porque es naturaleza, porque es vida, porque es consuetudinario, porque nosotros bautizamos, ponemos nombre a los animales. Entonces conversamos con ellos, porque es vida. Con el árbol le abrazamos, pedimos esa energía que nos recargue. Nos sacamos los zapatos, caminamos sobre la hierba, el quicuyo, o picuyo conocido por muchos. Entonces sacamos esa energía. Entonces fue muy complejo este entendimiento. ¿Cómo hemos tratado de ir llegando con la justicia indígena? A través de la educación. Los talleres, la capacitación, la socialización es
muy importante. Es un asunto priori para el ser humano, no solo en las comunes, en las comunidades, para el mestizo, para el indígena, es para todos. Entonces sí, incluso en una ocasión fuimos agredidos por policías. Sí, fuimos agredidas. Como mujer fuimos agredidas por policías. Nos quitaron de la justicia indígena en un proceso, imagínate. Salieron 3 patrulleros y nos quitaron. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos asustaba, no? Decía, pero si los policías legalmente, por eso te digo que la ley está escrita, los policías, qué nos decían a nosotros? Es que ustedes tienen que dejar, no. Hoy está comprobado, gracias al acuerdo 056 del 2023, está comprobado en la aplicación, el protocolo de justicia indígena, junto a la otra forma de resolver casos, que es la justicia ordinaria, que la Policía Nacional tiene que dar el acompañamiento y nosotros como autoridad indígena, como la jueza, nosotros igual podemos disponer. Entonces están para cooperar, es bajo ese principio. Entonces, ha habido retos que sí nos ha costado lágrimas, porque no todo ha sido felicidad. Esas lágrimas muchas veces han sido de felicidad, de resolución de conflictos, y otras han sido de tristeza. Ajá. Otras han sido también por emoción, porque ha habido casos y casos, y hay que reflexionar desde nosotros los seres humanos. Si no quieres estar de lado, ni en la ordinaria ni en la indígena, trata de ser un buen ser humano. Si no hay acoso, si no hay violación, si no hay maltrato, si no hay nada de eso, pues salimos adelante. Y así, o sea, desafíos grandes que si nos ponemos a contar y detallar es extenso. Claro que sí, como decías, ¿no? La educación es tan importante también para nosotros prepararnos cada vez, ¿no? Recientemente usted estaba dirigiendo un curso dirigido a comuneros, dirigentes. ¿Cuál fue el propósito? ¿Cómo ha sido el resultado? Incluso se veía en este taller, ¿no? Que estaban policías, defensor público, también estaban dirigentes y autoridades, mujeres indígenas que incluso visitaban desde otras provincias. ¿Cómo ha visto usted? ¿Cómo ha visto que cambian, captaron algún tipo de cosas? Porque como usted mismo lo ha dicho, los policías, sabiendo que en la ley, en la Constitución está escrito, pero ellos violentan los derechos incluso, pero eso pasa porque también nosotros como ciudadanos no nos preparamos, no ha tenido una preparación previa, ¿no? Y también nosotros decimos, tal vez está normal, ¿no? Y de pronto ustedes han llegado a este tipo de dirigentes comunales a prepararles, decirles, no, así como ellos también tienen derechos, nosotros también tenemos derechos. ¿Cómo ha sido este proceso del taller que usted ha dirigido? Bueno, humildemente dignificando y agradeciendo a Codicip, me dio la oportunidad de liderar. Hoy Codicip es muy conocido, como usted lo ha dicho, no lo ha dicho Jessica. Sí, organizamos el 28 y 29 de noviembre un taller de justicia indígena para su correcta aplicación. Nos unimos junto a la Policía Nacional porque la organización sola tenía que buscar aliados estratégicos. Puedo decir que fue exitoso. Tuvimos más de 850 participantes los 2 días. De hecho, todavía tengo como 100 certificados que no los entrego aún porque no se han acercado más dirigentes. Le entregamos a la Universidad Estatal de Bolívar, a la Facultad de Derecho. También estuvieron policías metropolitanos y de todo. Tuvimos de todo. Y bueno, no habíamos craneado haber esperado tanto, ¿no? Decíamos, creo que con 100, 200 personas, o sea, algo podemos incidir. Pero tuvimos una aceptación exitosa. Vino la doctora Lourdes Iván con una ponencia. Vino desde la Defensoría Pública, también estaba el doctor Luis Espín, estaba Robert Espín, estaban desde la Fiscalía, estaban absolutamente todos, y gracias a la cooperativa de Aquilema también, a su gerente general. Decían ellos apoyarnos porque Daquilema fue asesinado hace años precisamente por la lucha social indígena de los runas de nuestra vida. Entonces ellos gustosos nos apoyaron, Dios le pague. Y tuve también cooperación de ustedes como estudiantes, de los medios de comunicación, como ustedes los estudiantes, porque no podíamos pautar, no podíamos pagar, y ¿qué podíamos hacer? Entonces imagínate, exitoso porque ¿cuál fue el objetivo? Llegar a la Policía Nacional y que no vaya entorpeciendo los procesos de justicia indígena, porque hemos sido criminalizados, hemos sido incluso en ocasiones agredidos por policías
no solamente en los paros, porque ahí nos han dado de todo, pero también en la aplicación. Entonces en la aplicación nos han dicho, no, es que ustedes tomaron el tema de secuestro y a la fiscalía llegaba estos temas, ¿no? Nosotros conocemos, o sea, de hecho se archivan estos casos, pero desgaste y quita tiempo a los dirigentes, a los líderes comunitarios, a las autoridades. Entonces decíamos, vamos a darle un toque de aprendizaje a la dirigencia como autoridad indígena, porque no todo es perfecto, también hay que saber hacer bien las cosas desde el comunero para entender, y también vamos a ver cómo es que la función pública desde la fuerza pública, estaban militares también, ¿no? Entonces, ¿cuál es el accionar militar? ¿Cuál es el accionar de la Policía Nacional? ¿Cuál es el accionar desde la Defensoría Pública? ¿Cuál es desde el Defensor Público? Desde la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo es que es el trato desde la Fiscalía? Entonces creemos que es el inicio de partir algo más grande. De hecho, ya nuevamente va a finalizar otro de los periodos de la dirigencia. Estamos por abril 2025. Hoy estamos ya preparándonos para el carnaval. Considero que la alegría, esa voluntad de cantar un carnavalito prevalece. Entonces, hoy estamos enfocados en eso. Sin embargo, fue una experiencia hermosa. Cocinamos con los policías. O sea, de hecho, bueno, no tengo toda la grabación, pero, o sea, los policías vinieron acá a la comunidad de Huapungoto Bajo, cocinaron junto a nosotros. Bueno, no puedo decir que cocinaron perfecto como hubiesen querido, pero la voluntad estuvo ahí. Pero participaron también. Participaron, aprendieron a cocinar en ollas grandes, aprendieron a hacer algo, ¿cómo le puedo decir? Gastronómico a otro nivel. Porque recuerden que en casa cocinamos poco, pero, o sea, entendieron la razón de hacer. Compartimos, eso fue el Randy Randy. Entonces fue exitoso y hay que seguir. Hay que seguir, y no hace mucho también estaban haciendo la invitación a la universidad. Voy gustosa cuando son estudiantes, porque ese tipo de casos son los que podríamos inspirar para bien o para mal. Podríamos decir, yo quiero ser como Jessica o quiero ser mejor que Jessica, o podría decir, no, yo no quiero ser como ella. Entonces, lo que me pasó a mí, inspirarse es muy bueno. Considero de que Jesús no fue profeta en su propia tierra, y por eso será que me invitan más a nivel interprovincial que en mi misma provincia. Considero también que si a Jesús lo bofeteara, yo soy un simple ser humano, que a veces me critican y me siento fortalecida porque me dan fuerza, y considero también que la comunicación es interesante. Y admiro mucho el medio de comunicación, en serio. Claro que sí, como para ir finalizando esta entrevista que ha sido fructífera, tocar un poquito de los temas que nos gustaría extendernos bastante tiempo, pero por honor al tiempo no podemos hacer lo que en esto de los programas, pues el tiempo es el peor enemigo, ¿no? Finalmente, Jessica Huapulema, ¿qué mensaje le deja a la juventud? No solamente a la juventud indígena, sino también a la juventud mestiza en general, no solo de la provincia, sino del país. El mensaje para todos aquellos seres humanos, para el zapatero, para el panadero, para el constructor, para el conductor, para todos ustedes. Luchen, sonríenle a la vida, hablen, levanten esa voz que está silenciada, trabajen, preparen a sus hijos, prepárense ustedes, creen en emprendimientos, no esperemos que la política o la politiquería nos ofenda. Ese es mi mensaje, estudiemos.